Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de por qué el gobierno no quiere que leas tú que lo estás viendo. Y bueno, miren, sin ser complotista, sin tener estas teorías de los complots que quieren gobernar al mundo, pues creo que cuando hablo de estos gobiernos que no invierten en cultura, que no invierten en libros, al final nos damos cuenta de que hay ciertos beneficios que obtienen los malos gobiernos a partir de la no inversión en cultura. Miren, yo siempre he creído que pues es importante, más allá de prohibir o de fomentar, yo creo que lo verdaderamente importante es discutir, llegar a encontrar esta serie de criterios, y yo creo que YouTube es un espacio muy digno en donde se puede discutir cualquier cosa. Y voy a seleccionar 5 puntos sólidos que yo creo que son aplicables por lo menos para toda América Latina, en donde si uno reflexiona nos damos cuenta que también YouTube nos modifica o hace que pensemos bajo determinadas formas a través de algoritmos. Recordemos, por ejemplo, estos estudios que se hicieron demostrando que hubieron modificaciones en los algoritmos de YouTube y de Facebook para favorecer la primera elección de Donald Trump, o sea que sí existe. Y la lectura es la base, en mi opinión, del criterio personal. Es una de las cuestiones indiscutibles. Yo recuerdo una frase que es muy importante y que se decía en los sectores políticos, eh, que, que es un poco cómica y un poco trágica al mismo tiempo, que decía: regálale una casa a un pobre y estará agradecido contigo toda la vida. Regálale un libro y después de eso va a querer quitarte el puesto. Y sí, verdaderamente ese es el punto. Yo creo que hay 5 razones muy serias por las cuales los gobiernos no quieren que tú leas, que eso es prácticamente un hecho. Pero antes de que comencemos, me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Es la manera más efectiva en la que usted me puede hacer saber que le está gustando lo que hago. Y coménteme abajo, ¿qué piensa? ¿Usted cree que estas teorías de la confabulación o de los complots verdaderamente están bien sustentadas? ¿Usted cree que el gobierno no le conviene que usted lea? Y si quiere suscribirse al canal, hay un botoncito ahí que dice suscribirse, aplástelo. Estamos a nada de llegar a las 5,000 personas, que eso para un canal de YouTube relacionado con cultura, arte y libros es relativamente difícil, y bueno, no pasa nada. También, si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados, hay que aplastar unirse. Al mediodía estamos hablando todos los sábados sobre literatura feminista escrita en México, y los invito simplemente a aplastar unirse, toman la segunda opción y básicamente nosotros nos ponemos en contacto con usted para llegar a ese punto fundamental. Bueno, miren, vamos a empezar por el punto más serio, que es una sociedad informada y crítica es difícil de controlar. O sea, eso quiere decir que mientras más sabe una persona, más difícil es que la controles. Que una persona que tiene un criterio personal cada vez es más difícil que lo puedas controlar. Recordemos, por ejemplo, que el pensamiento crítico, la reflexión, la capacidad que tenemos todos los seres humanos para analizar cualquier fenómeno, pues es algo que se fomenta con los libros, con la lectura, y hay ciertas cosas que una persona que lee, una persona informada, no acepta con facilidad todo lo que le dicen. Los gobiernos se sienten amenazados por una sociedad que cuestiona, investiga y tiene criterio. Un libro empodera a la gente. Esto, por ejemplo, aquí está, De animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Este libro es un libro que nos permite empoderarnos, saber quiénes somos, qué poder tenemos y dónde estamos ubicados. Vamos con el punto número 2. La cultura, vale la pena reflexionar que la cultura como espacio de disidencia. Cualquier persona que lea, cualquier persona que esté relacionado con los libros, sabe que no tiene por qué pensar como todos los demás. El arte y la literatura son vehículos de crítica, tanto social como política. Eso quiere decir formalmente que eh, a los gobiernos les conviene que todo sea homogéneo, que todo tenga escasez de crítica. Y
no le conviene que exista una sociedad que cuestione el status quo. Así que cuando una persona lee, cuando un gobierno invierte en literatura, pues está invirtiendo en una sociedad crítica, en una sociedad que tenga bien visto qué son las cuestiones sociales que afectan a su realidad, qué son las cuestiones políticas que aceptan a su realidad. En el punto número 3, la comprensión de los derechos y la participación ciudadana están íntimamente ligados con los libros. Eso quiere decir que una persona que lee por lo menos libros ligados a la historia, a la filosofía política o directamente libros relacionados con los derechos humanos, entiende sobre sus obligaciones, sobre sus derechos y responsabilidades. Y básicamente participa activamente. Es más común que una persona que lee, vamos a buscar algo aquí, una persona que lee esto que es de Emilio Cebadúa, la historia de Chiapas, una persona que lee sobre su historia y sobre los errores y los abusos que se han cometido históricamente en Chiapas, pues básicamente tiene la capacidad de exigir más por sus derechos. Está íntimamente demostrado que mientras más se lee, pues más nos enteramos sobre qué derechos tenemos. Bueno, dentro de los errores o dentro de estos fenómenos que generalmente nos dicen los gobiernos, sabemos que la inversión en cultura se percibe como un gasto, se percibe como algo no esencial y se percibe como algo que tal vez dará resultados, pero a largo plazo. O sea, creemos que la formación de un ser humano que depende prácticamente del Estado, quien administra los impuestos de la gente, pues siempre dice, oye, pues es mejor pavimentemos una calle que abrir una biblioteca. Mejor abramos un hospital que abrir una biblioteca. Y resulta que la cultura termina quedando en último lugar cuando se ha estudiado, hay estudios de la UNESCO que dicen que no hay formación, o sea, no hay ser humano que esté formado íntegramente si no es un hombre culto y educado. También tiene un valor dentro de la formación personal. Y bueno, en el quinto y último punto, podemos decir que el fomento de la ignorancia como herramienta de control se ha vuelto una política pública. Yo no conozco, o sea, no puedo decirles sobre República Checa y sobre Noruega o sobre Finlandia, pero sí les puedo decir de América Latina que medianamente conozco bien y me he dado cuenta de cómo la ignorancia, el abuso de poder, se han vuelto como una inversión. O sea, no invertamos en cultura, no invertamos en educación, porque el bajo nivel educativo y el poco acceso a la lectura vuelven más vulnerables a todas las personas y se vuelven más manipulables. O sea, se hace un esfuerzo por no invertir, se hace un esfuerzo por no desarrollar las capacidades de todos los seres humanos. La desinformación, los rumores, las narrativas simples, al final son fenómenos de control también. Eso quiere decir que se invierte para que usted no se entere, se invierte para transmitir rumores y se invierte en narrativas simples. Por ejemplo, en los rumores. ¿Usted cree que es fortuito el hecho de que le lleguen noticias falsas a Facebook o alguien las paga? O noticias falsas a WhatsApp o alguien está metiendo dinero para eso. Las narrativas simples, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump al final está administrando la ignorancia. Por ejemplo, Estados Unidos es pobre porque llegan muchos migrantes. O sea, verdaderamente esa es una realidad. Pero bueno, este ciclo de desinformación, que ya les he comentado que va prácticamente uno de la mano del otro, pues mantiene en poder a los que están en el poder. O sea, la única manera de garantizar que no van a ser expulsados de estos beneficios, estas familias que han seguido este sistema oligárquico durante siglos, pues es básicamente no invierte en cultura, no invierte en educación. Pero bueno, me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala me sirve para llegar a 4 personas. Hagamos del YouTube un lugar muchísimo más inteligente. Me gustaría también que me comentara su opinión acerca de lo que digo. También es válido que me diga que lo que estoy diciendo no está correcto. Y si quiere suscribirse a un canal de YouTube, hay que aplastar suscribirse. Estamos a nada de llegar a los 5,000 suscriptores. Si quiere unirse a un club de lectura que tenemos prácticamente todos los sábados al mediodía, hay que aplastar unirse, tomar la segunda opción que dice 2 tazas de café. Y al mediodía, todos los sábados al mediodía, vamos a hablar sobre literatura feminista escrita en México. Pero bueno,
Ahí están los puntos sobre las IES y deme su opinión. Nos vemos en el próximo video.